Bienvenidos a Vida Reformada, y nuestra misión es profundizar en las riquezas de las Escrituras y explorar cómo glorifican a Dios, transforman y enriquecen nuestra vida diaria. Gracias por sintonizarnos. Dios los bendiga y bienvenidos a Vida Reformada. Como siempre, la misión es profundizar en las riquezas de las Escrituras y ver cómo ellas son las que conforman y transforman nuestra vida. Ya estamos de vuelta. Este es episodio número 2 y estamos estudiando, vamos a entrar ahora a lo que es la Confesión Bautista de Londres del 1869. En el episodio anterior estábamos viendo la importancia de los credos y las confesiones, ¿verdad? No es solamente decir yo creo en la Biblia o yo creo en Jesús, pero ¿qué tú crees que la Biblia enseña? ¿O qué tú crees? ¿O quién tú crees que Jesús es? ¿Ver? Los mormones, los testigos de Jehová, todos confiesan que creen en la Biblia, pero la realidad es ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? Y esta confesión lo que hace es que nos va a dar un contexto y nos va a dar algo sistemático de lo que creemos sobre muchos términos bíblicos. Voy a estar leyendo por ella, vamos a ver versos bíblicos, vamos a leer la confesión y comentar sobre ella, pero hoy lo que quiero darles es una introducción y vamos a ver varios de los capítulos. Esto es por capítulo y secciones. Por ejemplo, una confesión, ¿qué creemos? Va a decir qué creemos sobre las Escrituras. Te va a dar 1, 2, 3 párrafos sobre lo que creemos de la Escritura y luego vamos a ver algunos versos bíblicos que soportan esa confesión. Ahora, esta segunda confesión de Londres fue escrita primero en el 1677. Sin embargo, no fue publicada oficialmente con el respaldo de todos los bautistas particulares hasta el 1689. Después que se levantaran una serie de restricciones que estaba haciendo la Iglesia de Inglaterra o el Parlamento de Inglaterra, el gobierno, y lo que hacían era que estaban limitando la libertad religiosa de este grupo. Ellos se llamaban los no conformistas. Ahora, ¿cuáles eran estas leyes? Esto pasó del 1661 al 1665 y fueron promulgadas en Inglaterra bajo el rey Carlos II. Y lo que hacía era que reforzaban la Iglesia de Inglaterra a limitar a este grupo de no conformistas religiosos. Mira lo que pasó. En el 1661 pasó una ley que se llamaba la Ley de Corporaciones. Y esto quería decir que solo miembros de la Iglesia de Inglaterra podían ser funcionarios públicos. Si no eras parte de la Iglesia de Inglaterra, no podías ser un funcionario público. Esa era la Ley de Corporaciones. Debían tomar los sacramentos según el rito anglicano y jurar lealtad al rey. Luego, en el 1662, salió una ley que se llamaba la Ley de Uniformidad. Y lo que hacía esto era que obligaba a usar el libro de oración común. Es un libro muy bueno, pero ellos estaban obligando a usar este libro para los servicios religiosos. Ya querían reemplazar las Escrituras por un libro de oraciones y de servicios religiosos. Eso que hicieron los ministros no conformistas, también a mediados de esta ley de uniformidad, fueron expulsados de sus cargos si ellos no cumplían con que todo culto religioso o todo orden eclesiástico tenía que venir a través de este libro de oración común. Luego, en 1664, salió la ley de los conventículos. ¿Y qué esto hacía? Esto prohibía reuniones religiosas o asambleas de más de 5 personas fuera de la Iglesia de Inglaterra. Si alguien creaba otro diferente movimiento fuera de la Iglesia de Inglaterra y tenían 5 más personas, se lo prohibían. Luego, en el 1665,
salió la ley de las 5 millas. Ya sabes, esto prohibían organizaciones religiosas reunirse más de 5 personas o, perdóname, impedía a ministros que eran expulsados ya por esta otra ley a vivir o predicar cerca de sus antiguas parroquias o cerca de su antigua iglesia. Aquí tú ves 4 leyes un año tras otro prohibiendo lo que es la libertad de religión, pero en el sentido bíblico. Estos bautistas particulares veían esto como una restricción no bíblica. El propósito de todas estas leyes, obviamente, era supuestamente imponer uniformidad bajo la Iglesia de Inglaterra y también suprimir la libertad de culto de este grupo no conformistas, bautistas particulares y también creo que presbiterianos. Ahora, estas restricciones empezaron a disminuir en el 1689 con algo que se llamó el Acta de Tolerancia. Y esto aquí ya permite una mayor libertad religiosa. El propósito principal de la confesión de los bautistas particulares era, primero que nada, demostrar su ortodoxia, ¿verdad? Ellos querían aclarar sus creencias para que la gente viera que eran consistentes con las enseñanzas bíblicas y la fe histórica. También ellos querían diferenciarse de unos movimientos que ya eran heregéticos y que estaban desviados de lo que es la fe histórica. Otro propósito era también defender su identidad doctrinal, que ellos querían proveer un marco teológico que reflejara sus convicciones. También querían mostrar continuidad con la tradición reformada al tiempo que afirmaban sus propias distinciones. El bautista particular y el presbiteriano es bien similar en muchas de las doctrinas que creemos, pero hay distinciones. El presbiteriano es pedobautista, bautizan niños. El bautista particular es credo bautista, queriendo decir que es bautismo de creyentes. Y eso tiene que ver mucho con la teología del pacto. Eso es otros episodios más en el futuro. Quiero concentrarme más que en lo que se trata de esta confesión. Pero ellos querían tener sus distinciones. Habían distinciones y bajo esta confesión querían decir, ok, esto es lo que yo creo y por esto es que yo lo creo. Y la confesión, lo que vamos a estar viendo es eso. Ellos hacen un statement, publican algo, dicen, esto es lo que yo creo sobre esto y aquí están las escrituras que soportan mis alegaciones. Pero también está uno de los principios también era fomentar unidad. Entonces no querían crear división, era unidad. Unificar a estas iglesias bautistas particulares para tener una confesión común de fe. Y esto iba a servir como herramienta para instrucción y para fortalecimiento espiritual de los creyentes. El propósito de la confesión de fe de los bautistas particulares, esta motivación inicial que ellos tenían, era publicar una confesión para aclarar principios y creencias, responder a malentendidos y defenderse de acusaciones injustas o de herejías o de errores doctrinales. Pero había unos objetivos más específicos. Y estos objetivos más específicos eran proveer una claridad doctrinal. Explicar detalladamente sus creencias basadas en las escrituras. También querían mostrar un consenso de confesiones ortodoxas, como la de Westminster, como la de Saboya. Pero querían también proveer unidad cristiana, la cual ellos querían manifestar acuerdo con otros protestantes en artículos fundamentales de la fe.
Porque si tú pones un bautista, un anglicano, un presbiteriano, y tú le preguntas quién es Jesús, quién es Dios, la Trinidad, todas estas doctrinas esenciales somos bien similares, como vemos la doctrina de la salvación, eclesiología, y hay diferencias en otras cosas, pero en lo esencial hay más que unidad. Esto también podía exponer diferencias doctrinales, pero con claridad, con humildad, sin un ánimo de contienda. Y esto sirve para fortalecer las prácticas cristianas. Esto anima a los creyentes a vivir conforme a la verdad y la piedad. Esto también instruía a las familias en la adoración, enseñanza y oración dentro del hogar. Hay algo que se llama devociones familiares. Y es algo que nosotros hacemos en nuestro hogar. Todos los días, antes de irnos a acostar, me reúno con mi esposa y mis hijos, cantamos cánticos, leemos las escrituras y hacemos el catequismo. Es muy importante. El catequismo es otra cosa que quizás haga como videos cortos de las preguntas y respuestas, porque el catequismo lo que viene siendo es preguntas y respuestas. Ahora, hay que entender una importancia del método que se usa aquí, porque queremos seguir un enfoque que es comprensible y a la misma vez sistemático. Que cada artículo sea apoyado con textos bíblicos claros y obviamente que sean pertinentes a lo que estamos hablando. No queremos sacar versículos fuera de contexto. También queremos ver que esto es un llamamiento a una responsabilidad para la formación espiritual de uno de nuestros hijos. También queremos promover lo que es un testimonio cristiano fiel a la vida diaria. Y a la misma vez queremos pedir guía del Espíritu Santo para vivir y practicar estas verdades. Porque de qué cuesta conocer todas estas verdades y no poder ponerlas en práctica. Y todo esto que hagamos, debe haber un anhelo para glorificar el nombre de Dios por medio de Jesucristo. Porque todo debe traer gloria a Dios. Comencemos. Eso es una pequeña introducción de esto. Ahora vamos a lo que es el capítulo 1 de esta confesión. Y el capítulo 1, así es como funciona. Capítulo 1, párrafo 1.1, párrafo 1.2, después párrafo 1.3, así es como funciona. Voy a estar leyéndolo de esa manera para que sepas que es por párrafo, porque cada párrafo es una afirmación y cada afirmación tiene sus pasajes bíblicos que vamos a estar observando y hasta donde lleguemos. Y luego continuamos con más episodios. El capítulo 1 es de las Escrituras. Cada vez que te lea el capítulo, eso quiere decir, esto es lo que Vida Reformada, esto es lo que los bautistas particulares del 1689 confesaban y creían. El capítulo 1 es, ¿qué creemos de las Escrituras? Y el párrafo 1.1 dice, de las Santas Escrituras, ¿qué creemos? Y dice, la Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e inefable de todo conocimiento, fe y obediencia salvadora, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que dejan a los hombres sin excusa, aún así no son suficientes para dar ese conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesaria para salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en muchas ocasiones y de muchas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Después, para preservar y propagar mejor la verdad y para el establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esta revelación en su totalidad,
lo cual la hace que las Santas Escrituras sean sumamente necesarias, habiendo cesado y ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Es un montón. Este es solamente este párrafo. ¿Qué está confesando aquí? Primero que nada, que la Biblia es la única regla suficiente. Está diciendo que es suficiente, que es segura, que es inefable, no tiene errores. De todo el conocimiento, fe, obediencia salvadora. Todo lo que yo necesito para vivir una vida piadosa va a estar en las Escrituras. Por ejemplo, estos son algunos de los versículos que él está tomando. Segunda de Timoteos 3, 15 al 17. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo. Y que desde niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Tú ves como el versículo de 2 de Timoteos corrobora o afirma lo que esta confesión está diciendo. Lo que la confesión dice, la Biblia también lo afirma. Estas son unas verdades bíblicas. Pero también está diciendo que a pesar de que Dios se reveló de manera general, eso es lo que le llaman la revelación general, la cual no es salvífica. Si no has escuchado ese término antes, la revelación general es lo que dice Salmo 19 del 1 al 3. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche. Revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz, hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el sol, y este es como un esposo que sale de su alcoba y se regocija, cual hombre fuerte al correr su carrera. El cielo proclama, esto es lo que pasa, esta es revelación general. Cuando uno ve los cielos, la tierra, cuando uno ve los mares, los ríos, te muestra que hay un creador. Pero eso no es suficiente para salvarte. Él está diciendo aquí, Dios decidió en su soberanía que las escrituras sean el modo de revelación especial. La revelación, la cual, como decía en Timoteo, tiene la sabiduría para salvarte. Mira el versículo 20 del capítulo 2 de Efesios dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Aquí está diciendo que como un edificio se edifica, ¿verdad? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Quién eran los apóstoles? ¿Quién eran los profetas? ¿Verdad? Esa idea de Nuevo y Viejo Testamento son el fundamento y Cristo bien mismo la piedra angular. Nuestro entendimiento, nuestro buscar debe ser con un fundamento de apóstoles y profetas. También vemos en Hebreos 1:1 que está diciendo: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres y a los profetas, una voz audible. Y después dice en versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado, eso es pasado, nos ha hablado por su Hijo, quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Nos trajo un mensaje a través de los profetas, de muchas maneras, y a los padres, ¿verdad? Moisés, Abraham, padres de la fe. Y ahora
en estos últimos días nos trajo una revelación en Cristo Jesús, en su palabra. Proverbios 22, 19 al 21. Para que tu confianza esté en el Señor, te ha instruido hoy a ti también, no te he escrito cosas excelentes de consejo y conocimiento, para hacerte saber la certeza de las palabras de verdad, a fin de que respondas correctamente al que te ha enviado. Estas palabras de verdad. Ahora, en el párrafo 1.1, la idea principal es que la Biblia es la única regla suficiente, ¿verdad? Para redarguir, para corregir, son suficientes para que el cristiano crezca, son suficientes para ella. Y también en 2 de Pedro 1, 19 y 20 afirma esta verdad. Recuerda, en 2 de Pedro 1, 19 al 20, Pedro está escribiendo sobre la revelación de Cristo, cuando Cristo lo invitó al monte y se reveló en toda su gloria. Esto es lo que le está contando aquí. Este evento, si vas al versículo 16, vas a ver que dice: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria, le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos, Pedro está diciendo, escuchamos esta declaración, hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pero mira lo que dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despune y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Nosotros vimos esta experiencia, pero tenemos la palabra profética que es más segura. Si vas a dudar lo que yo estoy diciendo, porque va a haber gente que duda lo que es la experiencia, está las escrituras. Y esto es lo que el párrafo 1 quiere decirnos sobre las escrituras. Muchas ocasiones Él nos habló, ahora nos habla a través de su escritura. Salvación viene a través de su palabra por el Espíritu de Dios. Párrafo 1.2 de la confesión del capítulo 1 dice: con el nombre de Santas Escrituras o la palabra de Dios escrita, ya se incluye todos los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento, que son los siguientes. Los voy a leer porque están aquí. Yo sé que tú lo sabes. Y usa el mismo versículo de 2 de Timoteo 3:16, ¿verdad? Toda escritura es inspirada por Dios. Dice: del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmo, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Después dice del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, la epístola de Pablo a los Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, las epístolas a los Hebreos, la epístola de Santiago, la primera y segunda epístola de Pedro, la primera y segunda y tercera epístola de Juan y la epístola de Judas y Apocalipsis. De esto, la confesión hace este comentario: todos estos fueron dados por inspiración de Dios para que sean la regla de fe y vida. Párrafo 1.3. Los libros comúnmente llamados apócrifos, como no son de inspiración divina, no forman parte del canon o regla de las Escrituras y por lo tanto no tienen autoridad
para la iglesia de Dios, ni deben ninguno de estos ser aprobados o usados de una manera distinta a cómo se hace con otros escritos humanos. Aquí te está explicando por qué los apócrifos no son parte de nuestro canon hoy, o regla, o el Viejo Testamento o Nuevo Testamento. Párrafo 1.4. La autoridad de las Santas Escrituras, por lo cual esta debe ser creída. Ahora mira esto. Está diciendo, hablando de la autoridad de las Escrituras. Esta autoridad de las Escrituras, por la cual debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de la Santa Escritura. Por lo tanto, esta debe ser recibida porque es la palabra de Dios. ¿Cuál es el estándar de las Escrituras mismas? Dios mismo. Las Escrituras mismas confiesan que son la palabra de Dios. Y está diciendo que esta autoridad que la Escritura tiene sobre el creyente debe ser creída, y la razón por la cual es porque es la palabra de Dios. Esto no depende del testimonio de ningún hombre o de la iglesia, sino enteramente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios mismo es el autor de las Santas Escrituras. ¿Te das cuenta? Primera de Juan 5.9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Esa autoridad de la Escritura no depende del creyente, depende no de la iglesia, depende de Dios mismo, que se auto revela en las Escrituras como autoritativa. Párrafo 1.5. El testimonio de la Iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Escrituras y el carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes. El escopo de esta es un conjunto que debe estar toda la gloria de Dios, la plena revelación que hace del único camino de salvación para el hombre, y muchas otras excelencias incomparables, y la totalidad de las perfecciones de la misma son argumentos por medio de las cuales da evidencia abundantemente de ser la palabra de Dios. No obstante, nuestra persuasión y certeza plena de sus verdades infalible y autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, dando testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con la palabra. ¿Qué quiere decir esto en cortas palabras? Que la iglesia en su función nos puede llevar a tener una alta estima de las Escrituras, es decir, ver las Escrituras como toda autoritativa, ver las Escrituras como perfectas en todas sus maneras, que nos pueden ayudar a entender lo que es el carácter celestial de su contenido, nos puede enseñar la eficacia de sus doctrinas, pero la persuasión de que la certeza de que estas son las palabras de Dios, tener esa certeza en el corazón, no proviene de eso, sino ¿de qué? Del Espíritu Santo, que da testimonio en nuestros corazones por medio de esta palabra. Eso es la iluminación de las Escrituras. Eso es lo que pasa cuando el Espíritu Santo revela sus verdades a nuestros corazones. Primera de Corintios 2, 10 al 12. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las más profundas, las profundidades de Dios.
Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu del hombre, que está en él. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Esta afirmación de la iluminación de la Escritura no proviene de recursos afuera, aunque la iglesia, como dice aquí en el párrafo, nos puede levantar lo que es la mirada a las escrituras, decir, no, las escrituras son autoritativas, porque la iglesia confiesa estas verdades, pero el Espíritu Santo lo va a revelar a tu corazón. Y esto es precioso. Esto sigue con las escrituras nada más. El párrafo 1.6 dice, todo el consejo de Dios conciernemente a todas las cosas que son necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente escrito o necesariamente contenido en las Escrituras, a la cual no deben añadirse nada en ningún momento, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Aquí tú ves una cesación, cesó lo que es el canon de las Escrituras. No hay una nueva revelación de Dios, sino que ya cesó. No obstante, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para el entendimiento salvador de las cosas que están reveladas en la palabra. Y reconocemos que hay algunas circunstancias conscientemente a la adoración a Dios y el gobierno de la iglesia que son comunes a las acciones y sociedades humanas, las cuales deben ser ordenadas a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, conforme a las reglas generales de la palabra, las cuales siempre deben ser obedecidas. Dice Gálatas 1, 8 a 9. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, anunciara otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Es una belleza. Las escrituras mismas te están diciendo que todo lo que se trate de las escrituras van a ser suficientes para hablarte de salvación, de fe. Esto es algo muy bonito. Y dice que no debe añadirse nada. Eso implica que hay un error doctrinal, que hay un peligro doctrinal cuando escuchas gente de afuera diciendo, el Señor me dijo que te dijera. El Señor me dijo que te dijera. Y lo que estás haciendo es comparando el mismo nivel de autoridad en la profecía de un hombre con la palabra de Dios. Y aquí está diciendo no. Que nada puede ser añadido, ni por nueva revelación, ni por tradición. Ahora, está diciendo que reconocemos que hay una iluminación interna del Espíritu Santo. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo está callado. Al tú leer las Escrituras, el Espíritu de Dios revela estas verdades sobre Cristo a tu corazón. Y es una belleza. Párrafo 1.7. Y aquí vamos a concluir. Todavía nos queda 8, 9 y 10. Y luego vamos al segundo capítulo. Este es el capítulo número 1 nada más. 1.7 dice: no todas las cosas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas. Sí son igualmente claras para todos. Sin embargo, aquellas cosas que es necesario saber, creer y obedecer para la salvación se proponen y se exponen tan claramente en uno u otro lugar en las Escrituras que no solo los eruditos, sino también los que no lo son, puedan adquirir entendimiento suficiente de tales cosas mediante el debido uso de los medios ordinarios. Son las cosas que están escritas en las Escrituras, no todas son claras
Y gente ha llegado a muchas diferentes conclusiones, ¿verdad? Cuando hablamos de los tiempos finales, cuando hablamos de cesacionista, continualista, cuando hablamos de postmilenial, premilenial, amilenial, todas esas son posiciones distintas que gente ha hecho su arduo trabajo para llegar a esas posiciones. Por eso es que dicen, no todo es igualmente claro en sí mismo, pero sin embargo, aquellas cosas que son necesarias saber, estas cosas que sí de verdad necesita reconocer, entender, obedecer, cuando se trata de la salvación, no necesita ser un erudito para entenderla. Van a ser fácilmente iluminadas por el Espíritu. Por eso es que a mí me encanta esta confesión. Porque no solamente te está diciendo yo creo en las Escrituras, sino que ya hemos visto 7 párrafos sobre qué creemos de las Escrituras. Y en el párrafo 1.7, si ves Salmo 119, 130, dice, la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Está afirmando lo que está diciendo aquí. Tus palabras, tu palabra escrita, expuesta, explicada, eso es lo que es una exposición, explicar el texto. Esto da luz, imparte luz y da entendimiento a los sencillos. Cuando tú escuchas las palabras de Dios, y los sencillos pueden ser los niños, los sencillos pueden ser cualquier recién convertido. Estas escrituras son sencillas de entender cuando el Espíritu de Dios las ilumina. Cuando se trata de la salvación del corazón, estas palabras imparten luz y dan entendimiento. Y revelan ¿a quién? A Cristo Jesús. Gracias por sintonizarnos una vez más. Esto es Vida Reformada. Continúa con nosotros en esta confesión, una confesión muy, muy bonita. Confesión Bautista de Londres, la segunda Confesión Bautista de Londres del 1689. Hasta aquí este episodio y hasta la próxima. Como siempre, si quieres ser parte de la programación, escríbeme un correo electrónico vidareformada1@gmail.com. Nos puedes conseguir en YouTube, Spotify, TikTok, en la mayoría de las redes sociales como Vida Reformada. Si vas a Amazon, puedes conseguir el devocional Una Fe Genuina Obra. Son devocionales en el libro de Santiago para reflejar a Cristo. Trae muchas preguntas de autoexaminación que son muy buenas y da un paso de aplicación para animarte a no solo saber la fe, sino también practicar la fe. Como siempre, gracias por ser parte de esto. Si no nos sigues, te invito a que nos sigas. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.